Krupp. El rinovirus, que es el virus resfriado común, el adenovirus, que hemos tenido una epidemia de adenovirus hace poco, con niños con Krupp y que también van con conjuntivitis y diarreas y vómitos. El sarampión mismo, el metapneumovirus, el influenza, también puede producir Krupp, sobre todo en niños pequeños, y por eso es tan importante eh, cumplir con la inmunización anual contra influenza. También algunas bacterias pueden dar síndrome de Krupp, como las bacterias atípicas, a la cabeza del Mycoplasma pneumonia, y obviamente el COVID, ¿no? Sobre todo, esto lo vimos en la tercera ola de COVID, con la cepa Omicron, que da mucho Krupp en niños. Y ahora, ¿por qué se produce el estridor, que es el signo de alarma en el Krupp? Acá ustedes ven en pantalla, arriba a la izquierda, cómo se comportan las vías aéreas intratorácicas, ¿no? Durante la inspiración, cuando se produce la amplexación de la caja torácica, la vía aérea intratorácica se dilata. Durante la expiración sucede lo contrario. Pero fíjense ustedes abajo a la derecha qué sucede con la vía aérea extratorácica. Es todo lo contrario. Durante la inspiración, como hay una presión subatmosférica y el objetivo es que el aire entre, si hay alguna lesión o un proceso inflamatorio en la vía aérea extratorácica, va a dificultar el pasaje del aire durante la inspiración, y acá es donde se produce el estridor, porque el Krupp, la inflamación que producen estos virus, es a este nivel, entre la laringe y la tráquea. Durante la expiración sucede lo contrario, y por eso es que estos niños expiran normalmente, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, el paciente con asma, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que explica por qué se produce el estridor. El problema es la entrada del aire a través de una pared extratorácica de la vía aérea que está edematosa y por lo tanto está disminuido el calibre. Entonces tiende al colapso, ¿no? Igualito que una cañita que está malograda y uno chupa y no sube el líquido que uno está aspirando porque la caña está malograda, ¿no? No funciona adecuadamente. Importante es hacer el diagnóstico diferencial. ¿Correcto? Esta es la parte más importante de evaluar a un paciente con laringotraqueobronquitis, porque a veces no es Krupp frente a lo que estamos y el paciente va a presentar un deterioro clínico, obviamente. Entonces, a nivel supraglótico, otra causa frecuente que puede simular un Krupp es la hipertrofia de amígdalas. Vamos a ver unas imágenes más adelante. La epiglotitis, que como su nombre lo dice, es la inflamación de la epiglotis, y este sí es un cuadro aparatoso severo. El absceso retrofaríngeo, en el cual el paciente va a lucir tóxico, va a lucir enfermo. El paciente con Krupp habitualmente, aparte del estridor, no luce tóxico, no luce enfermo el niño. Cuerpo extraño, que es el tema de la siguiente parte de la clase, y la angioedema, que obviamente es una reacción muy peligrosa que habitualmente se desencadena por exposición a algunos medicamentos cuando la persona es alérgica. Lo más frecuente son los AINES. Y también la otra causa frecuente de angioedema es cuando la persona es alérgica o el niño es alérgico a ciertos alimentos, a la cabeza, frutos secos como nueces, maní y crustáceos o mariscos, ¿no? Entonces ven ustedes acá imágenes, arriba a la izquierda, la hipertrofia de amígdalas por un proceso viral. A la derecha ya ven exudados, esto es una amigdalitis bacteriana. Abajo, muy similar a la bacteriana, pero esto es difteria. Y abajo a la derecha, fíjense ustedes cómo esta epiglotis está totalmente aumentada de volumen y etematoso, ¿no? Esta es una epiglotitis. Este es un paciente de nuestro hospital. Lamentablemente el video no va a correr, pero si ven ustedes acá, esta es una epiglotis aumentada de volumen, parece una salchicha, y esta niña tenía 11 años de edad. Sin embargo, ya estaba fuera del rango de tener un cuadro de Krupp. Recuerden ustedes que hasta los 6 años es lo habitual. Después que un paciente, un niño tenga Krupp es bastante raro. Hay que buscar definitivamente un diagnóstico diferencial. Sin embargo, esta niña escolar fue tratada como Krupp, incluso como asmática,
Y lo que ven ustedes acá es una epiglotitis, pero por tuberculosis, era una TBC laringia. O sea que esta niña, aparte de haber sido maltratada, cuando la nebulizaban en la emergencia y todo, estaba contagiando a todo el mundo de tuberculosis, porque la TB laringe es la más contagiosa. A nivel laringio subglótico tenemos el grupo espasmódico, que ya lo hemos conversado, la laringomalacia, que es la inmadurez de esta parte de la vía aérea, la traqueitis bacteriana, en la cual también el paciente va a lucir tóxico, y cuando se explora la vía aérea por vía endoscópica se ve que tiene gran cantidad de secreciones purulentas a este nivel. Cuerpo extraño, que lo vamos a conversar en un momento. Difteria, que es un cuadro aparatoso que felizmente ya no se ve desde que todos los pacientes están inmunizados, pero la difteria se caracteriza por hacer o formar membranas dentro de la tráquea, o sea, pseudomembranas, y entonces los niños fallecían, ¿no? Fallecían porque por más que intubabas al niño, si tenías una membrana, una pseudomembrana en la parte baja de la tráquea, no había cómo ventilar al paciente, ¿no? Bastante aparatoso, pero como les digo, esto ya no se ve, ya que la inmunización contra difteria está bastante difundida. Intubación traumática, parálisis de cuerdas vocales, cosas más raras, laringoespasmo, no solamente por reacciones alérgicas, sino también por reacción vagal o hipocalcemia. Acá ven ustedes lo que es la laringomalacia, arriba a la izquierda, y acá están viendo el colapso de las aritenoides, ¿no? Como, fíjense ustedes cómo estas estructuras se están yendo o están siendo tendidas a obstruir la glotis que está acá atrás. Entonces, cuando el paciente toma aire, produce estridor, pero esto no es crujo, esto es una laringomalacia. Acá también es otro video, lamentablemente no va a correr, pero se ve cómo la epiglotis se mete prácticamente dentro de la glotis, ¿no? Entonces, cuando estos niños inspiran, se escucha un estridor, porque no es por una causa posinfecciosa ni atópica, sino porque es una alteración estructural. Esto lo vemos habitualmente en niños pequeños, ¿no? En lactantes, y lo habitual es que conforme vayan creciendo, estas zonas van madurando y dejan de tener este problema. Cosas más raras, por ejemplo, acá abajo a la izquierda, fíjense ustedes, esta es una fusión de cuerdas vocales. Al costado, a la derecha, esta es una parálisis de cuerdas vocales, o sea, cuando el niño toma aire no hay abducción de las cuerdas vocales, permanecen juntas y por lo tanto hay estridor. Acá tenemos una membrana laringea. A nivel traqueal, trauma a nivel a este nivel, la traqueomalacia, igual como hay laringomalacia, puede haber traqueomalacia, cuerpo extraño, la traqueitis bacteriana y anormalidades congénitas, por ejemplo, la estenosis traqueal congénita. Si ustedes se acuerdan un poco de anatomía, cuando vemos la tráquea, la pared anterior tiene los cartílagos, pero la pared posterior es membranosa. Estos niños nacen con el cartílago, con el anillo el cartílago que da toda la vuelta. Entonces es una estenosis traqueal congénita. Lo que vemos acá a la derecha, más frecuentemente son en aquellos niños que están, o en aquellas personas en general que están entubadas mucho tiempo o han sido entubadas de forma traumática. El tubo endotraqueal produce esta estenosis subglótica, es una reacción al cuerpo extraño, ¿no? Por eso es que los pacientes que están en ventilación mecánica prolongada, que no se les va a extubar, es preferible hacer una traqueostomía para no tener esta complicación que es bastante difícil de manejar, ¿no? Cosas más raras, el doble anillo aórtico, ¿no? El doble anillo aórtico, el anillo posterior va a comprimir la pared posterior del esófago. Acá ven ustedes un examen contrastado de vía digestiva, este es el esófago que está dibujando, y acá ven ustedes una hendidura, este es por el anillo posterior, el anillo anterior va a comprimir la pared anterior de la tráquea. Y acá ven ustedes una imagen endoscópica de nuestros pacientes. Esta es la tráquea, acá está el bronquio derecho, acá el izquierdo. Y fíjense ustedes cómo hay algo que está comprimiendo la pared anterior de la tráquea y colapsando la tráquea, ¿no? Y si
viéramos el video, esta compresión es pulsátil, ¿no? Entonces, cuando evaluamos a un niño con laringotraqueobronquitis, lo primero que hay que determinar es el grado de obstrucción, el estado general, que nos va a permitir diferenciar o hacer otros diagnósticos diferenciales, la frecuencia respiratoria, el estriol, las características y si tiene signos de dificultad respiratoria. Y existe un puntaje, ¿no? Un puntaje clínico objetivo que nos permite evaluar si estamos frente a un CRUP leve, moderado y severo en base a la presencia de estridor, retracciones, cómo pasa el murmullo vesicular, si hay cianosis y el nivel de conciencia. De tal manera que si no hay estridor, o sea, el paciente solamente viene con esta tos en foca o ladrido, o tipo ladrido de perro con disfonía, se le da un puntaje en 0. Si ya hay estridor solamente cuando el paciente está agitado, se le da un puntaje de 1. Y hay pacientes que vienen muy mal, en los cuales el estridor es incluso en reposo, se le da un puntaje mayor. Lo mismo sucede con las retracciones, el murmullo vesicular, obviamente si el murmullo vesicular pasa disminuido o muy disminuido, el puntaje de severidad es mayor. Aquel paciente que tiene cianosis solamente cuando está agitado tiene cierto puntaje, cuando está incluso con cianosis en reposo, es un signo de alarma obviamente, y nivel de conciencia. Para este puntaje es importante hacerlo cuando ustedes reciben al paciente, porque esta es una manera objetiva de entregar y reportar cómo está el paciente. O sea, ustedes pueden decir el paciente ha mejorado, pero el equipo de guardia que entra no tiene cómo verificar esa observación que es subjetiva de ustedes, ¿no? Si se hace un puntaje, igual que las crisis asmáticas, uno puede ver objetivamente realmente si el paciente está mejorando. Por eso es importante aplicar en los casos de la laringotraqueobronquitis que guían a emergencia el puntaje de Wesley. ¿Cuándo hospitalizar a un niño con laringotraqueobronquitis? Antecedentes importantes. Cuando tiene antecedentes de haber tenido ya cuadros similares con obstrucción severa previa, así el cuadro actual sea leve, ese paciente debe quedarse en observación. Obviamente, si es que hay algún antecedente de una patología de fondo, como una normalidad estructural como la que acabamos de mencionar, o antecedente de CRUP severo, si es menor de 6 meses, por la edad debe quedarse en observación. Obviamente si tiene un puntaje de Wesley elevado con estridor en reposo, pero también hay otros factores importantes, por ejemplo, ansiedad familiar, ¿no? Si lo vamos a mandar a casa y vemos que el padre no es, o el cuidador no es capaz de manejar la situación, ese paciente debe quedarse hospitalizado. También si es que está lejos, no lo pueden traer fácilmente, debe quedarse el paciente. Habitualmente, si el paciente viene en la noche, en la madrugada, lo recomendable es por lo menos dejar al paciente en observación hasta que amanezca. Si es que ha sido de alta y vuelve a reingresar antes del día, ese paciente se queda de todas maneras, si no hay una adecuada respuesta al tratamiento, o obviamente si hay duda diagnóstica, no estamos seguros que estamos frente a un grupo, ese paciente tiene que quedarse hospitalizado. En cuanto al tratamiento, lo más importante es evitar que el niño se molesta, se ponga irritable. ¿Por qué? Porque el estridor, si es que es un niño que ya está con estridor, va a aumentar y por lo tanto va a aumentar la dificultad respiratoria. Más de una vez se ha visto en emergencia que el niño viene con un puntaje de Wesley leve y por la intervención del personal de salud llega a un puntaje moderado o incluso severo. Entonces, en la medida de lo posible, hay que tratar de evitar que el niño se altere. Eso es lo más importante en cuanto cuando ustedes están frente a un paciente, a un niño que llega a emergencia con una laringotraqueobronquitis o CRUP. Y vamos a hablar de los tratamientos que están en pantalla, basado en evidencias, ¿no? Esto para que recuerden ustedes que siempre hay que tratar de hablar de tratamiento relacionado a nivel de evidencia, ¿no? El nivel más alto es aquella recomendación en base a revisiones sistemáticas o metaanálisis, ¿no? Estudios randomizados controlados, ¿no? Y el menor peso tiene el consenso de opinión de expertos, ¿no? Pero las vaporizaciones, seguro que más de uno ha escuchado vaporizar al niño, ¿no? Cuando tiene tos o tiene dificultad respiratoria o tiene CRUP.
las famosas vaporizaciones, en realidad no hay diferencia, no hay ninguna ventaja en usar vaporizaciones en estos casos, con agua tibia o caliente, no más bien ha habido riesgo de quemaduras. A diferencia de los corticoides sistémicos, ¿no? El corticoide sistémico definitivamente tiene un efecto positivo en el manejo de estos pacientes por la acción antiinflamatoria, e incluso tiene algún grado de vasoconstricción de la vía aérea superior, ¿no? A partir de las 6 horas ya uno comienza a ver el efecto antiinflamatorio y por lo tanto estos niños tienen menos posibilidad de reingresar o regresar a la emergencia o la hospitalización, el score clínico mejora, ¿no? Ahora, el corticoide sistémico, en realidad se puede usar cualquier corticoide sistémico, ¿no? Los que más a la mano están es la prednisona, la prednisolona y la dexametasona. Siempre es preferible utilizar la vía oral. ¿Por qué? Porque si ustedes le ponen la vía intramuscular al niño, vamos a provocar que justamente el niño se ponga más irritable, ¿no? Entonces podemos empeorar el cuadro clínico. Siempre que se pueda, hay que tratar de administrarlo por vía oral, ¿no? A menos que el niño se llegue a contraindicación de la vía oral, si es que el niño está con gran dificultad respiratoria o está vomitando, ¿no? La dosis usada de prednisona es 1 miligramo por kilo. La dexametasona es de 0,3 a 0,6 miligramos por kilo. También se puede utilizar corticoide inhalado, pero en realidad se tiene que usar dosis bastante elevadas, por ejemplo, budesonida. La dosis habitual de budesonida, por ejemplo, en asma es de 100, 200 microgramos. Acá para el CRUP se tiene que utilizar dosis de 2 miligramos, ¿no? Y se ha visto que no es más efectivo pues, que usar la adrenalina, ¿no? La adrenalina tiene una acción más rápida en el sentido de disminuir el edema en esta zona, ¿no? La adrenalina nebulizada sí es definitivamente importante en el tratamiento del CRUP, sobre todo el moderado y el severo, ¿no? En aquellos pacientes que vienen con estrés inspiratorio persistente, con grandes tirajes, ¿no? Con un puntaje moderado o severo de la escala de Wesley, debe administrarse la adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina rápidamente disminuye la inflamación de la zona, tanto a nivel laringio y traqueal, y por lo tanto el niño, una vez que es nebulizado con adrenalina, rápidamente es aliviado, ya puede ventilar adecuadamente, ¿no? Y la adrenalina se puede repetir luego de 30 minutos y luego de 2 horas, ¿no? Está contraindicado cuando hay obstrucción ventricular, ojo, ¿sí? Pacientes cardiópatas hay que tener cuidado. Más sofisticado el heliox. El heliox es un gas inerte que tiene una mucho menor densidad que el aire, entonces fluye mejor que el aire y permite el pasaje distal de no solamente el helio, sino el oxígeno, ¿no? Pero bueno, requiere todo un aparataje. El helio no es que lo tengamos en todas partes, a diferencia del oxígeno, ¿no? La forma de administración del helio requiere dispositivos especiales, pero bueno, es para que ustedes lo conozcan. Las clásicas controversias, ¿no? En el manejo del grupo. Usar corticoide en casos leves, vía oral o intramuscular, ya lo hemos mencionado un poco. Y de hecho, pues, ha habido cierta controversia que algunos dicen que el grupo leve no se debe utilizar el corticoide. Sin embargo, sí hay evidencia de que con una dosis única, ¿no? Permite que el niño vaya más aliviado, que no regrese a las emergencias, por ejemplo, que tenga menor tiempo en emergencia y disminuye hasta un 50% los reingresos con una dosis única de corticoide vía oral. Como les dije ya, se prefiere la vía oral, no hay una diferencia, por ejemplo, entre usar dexametasona intramuscular o vía oral, y tampoco hay diferencia entre usar dexametasona y prednisona por vía oral en cuanto al efecto. O sea, pueden usar dexametasona, prednisona, lo que tengan a la mano, el efecto va a ser lo mismo. Siempre, de preferencia, como les digo, vía oral a usar el corticoide por vía intramuscular o nebulizado, ¿no? La vía oral es la mejor vía de administración lejos. Entonces, este esquema es bastante útil, un manejo práctico. Entonces viene el niño con CRUP,
Y lo primero que tienen que hacer es ver si hay un diagnóstico diferencial, si estamos frente a lo raro, y en la cabeza puedes pensar si hay una anomalía congénita, o si ha aspirado el cuerpo extraño, o bien epilotitis o traqueitis, ¿no? En estos casos, el paciente, epilotitis, traqueitis, el paciente va a lucir tóxico, acuérdense ustedes. Una vez que ustedes ya están más o menos seguros que están frente a un CRUP, hay que ver si es una obstrucción severa o no. Obstrucción severa, ustedes tienen que reconocerlo rápidamente. Paciente con cianosis y o alteración de la conciencia. Si es así, inmediatamente tienen que poner oxígeno, tienen que comenzar a nebulizar con adrenalina y inmediatamente están comunicándose con los cuidados intensivos pediátricos o con alguna persona, ya sea anestesiólogo, si no hay no hay intensivista en su centro de salud, alguien que tenga la mayor experiencia en intubaciones rápidas. ¿Correcto? Paciente con CRUB severo, uno tiene que ponerse en el peor panorama de que el niño a lo mejor va a tener que ser intubado. Que tiene que ser intubado por una persona con bastante destreza, bastante habilidad, porque es un procedimiento difícil en estos pacientes, ¿ya? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Viene el paciente con cianosis y alteración de la conciencia, inmediatamente ponen oxígeno al 100%, comienzan a inmunizar con adrenalina y comienzan a ver quién los va a apoyar con la probable intubación. Si no estamos frente a ese escenario terrible, ya podemos hacer con tranquilidad nuestro puntaje y ver si estamos frente a un paciente con un grupo leve, moderado o severo, de acuerdo a la escala de Wesley que hemos revisado. Pues recordando, Krug leve es un paciente que solamente tiene la tos perruna, no hay estridor en reposo, no tiene tirajes, no hay cianosis, solamente está con la tos. Se le explica a los pacientes en qué consiste el cuadro, se le da su dosis única de corticoide, ¿no? Y se ve que tenga todas las condiciones necesarias para ser mandado a casa que hemos revisado. Si estamos frente a un CRUP moderado, o sea, que tiene estridor en reposo, que tiene tirajes, ¿no? A lo mejor hay algo de el niño está muy irritable, ya, aparte del corticoide, hay que comenzar la adrenalina nebulizada. Y si estamos frente a un CRUP severo, obviamente aparte, probablemente ya está desaturando, hay que añadirle el oxígeno. Y fíjense ustedes cómo ellos remarcan que el paciente no debe ser molestado, ¿no? Obviamente ese paciente se hospitaliza de todas maneras. Entonces, lo que utilizamos, las medicinas que utilizamos para el manejo de CRUP es el oxígeno, en aquellos casos severos, el corticoide sistémico, pues de la dexametasona, la prednisona, y la adrenalina, ¿no? Es lo que siempre, esas tres cosas es lo que vamos a utilizar habitualmente en el manejo del paciente con CRUP que llega a la emergencia, ¿no? Los corticoides nebulizados, como les digo, no es algo que utilizamos habitualmente, no es tan efectivo, es mucho más caro. Entonces, tres cosas, tres pilares: oxígeno, corticoide sistémico, llámese dexa o prednisona, y la adrenalina nebulizada. Entonces, conclusiones: primero, lo más importante, que no todo estridor es laringotraqueobronquitis o CRUP. Debemos utilizar corticoide sistémico en todos los casos y preferencia por vía oral. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta con este tema? No, doctor, todo claro. Muy bien, excelente. Pensé que no me había hablado solo y no me habían escuchado. Casi, casi, casi. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Cuerpo extraño en la vía aérea. Este es algo que también se ve en adultos, pero más en niños, ¿no? Más lo vamos a ver en niños. Entonces, perdón, la aspiración de cuerpo extraño es una falla del sistema de defensa de la vía aérea, ¿no? Habitualmente cuando nosotros, si algo pasa en la vía aérea, el reflejo que nos va a ayudar a defendernos es la tos, ¿no? La tos produce la expulsión del cuerpo extraño, pero a veces esto falla, ¿sí? Y la aspiración del cuerpo extraño puede ser causa de muerte. Lamentablemente se ve con frecuencia en niños, y cuando no es causa de muerte puede traer secuelas a largo plazo.
Pero más que todo lo vamos a ver en menores de 5 años, sobre todo en menores de 2 años y sobre todo en varones, ¿no? Habitualmente, ¿por qué a esta edad? Porque hay mucha curiosidad, los niños no están tranquilos, no están sentados cuando están comiendo, están corriendo, jugando, saltando. Muchos todavía no han desarrollado una adecuada coordinación de la masticación y la deglución. Algunos no tienen incluso la dentición completa, tienen un reflejo de deglución inmaduro. Entonces, todas estas características hacen que, sobre todo en menores de 2 años, la aspiración sea frecuente. Para los que más se aspiran, los niños en general, el 60-80% de los casos son vegetales, ¿no? Y en general, frutos secos es lo que más se produce aspiración o accidentes. Estamos hablando de nueces, maní, la famosa canchita, ¿no? Y esta aspiración de vegetales es un problema porque una vez que ingresa a la vía aérea, produce una gran inflamación y encima se hinchan, ¿no? Todo esto es un problema porque al tratar de retirarlo es bastante difícil, ¿no? Y entre los objetos no orgánicos, lo más frecuente son los globos, ¿no? Y es bastante triste, ¿no? Lo que pasa con los globos. Porque habitualmente lo que vemos es que los niños agarran los globos y la tendencia es a morderlos, no sé si han visto. Sobre todo a los niños pequeños les gusta morderlos. Entonces, al morderlos se revientan, el niño se asusta, y cuando se asusta lo primero que hace es aspirar, ¿correcto? Y entonces acá se produce lo que es realmente triste, porque al aspirar se aspira el látex, ¿sí? Ese pedazo de globo de látex se aspira con fuerza y se pega y tapa totalmente la glotis. Y habitualmente los niños fallecen porque no hay cómo retirarlo. Es bastante difícil retirarlo. Entonces, mucho cuidado con los globos. Hay consultorios pediátricos que están prohibidos los globos. Parece gracioso, pero si ustedes buscan en internet van a encontrar cualquier cantidad de casos de niños que han fallecido con esto. De hecho, la ubicación más frecuente es el bronco principal derecho. Fíjense ustedes, como les digo, es el 40% en menores de 1 año, la aspiración de cuerpo extraño representa el 40% de muertes accidentales, 40%. Y ojo que no solamente los niños pueden tener secuelas a largo plazo a nivel respiratorio, sino que como hay una hipoxia prolongada, muchas veces estos niños quedan con el sistema nervioso central dañado de por vida. ¿Sí? Entonces, hay varias ubicaciones del cuerpo extraño, ¿no? Es la ubicación más elevada, que es a nivel nasal. Bueno, acá eso también es frecuente, lo van a ver ustedes en las emergencias. Clásico, aquel niño pues travieso que se mete cualquier objeto en la nariz, ¿no? La mamá no se da cuenta, pasan las semanas, se siente que el niño está con rinorrea, que no respira bien, y hasta que comienza a tener rinorrea purulenta por un solo lado, ¿no? Y cuando uno está en el otorrino encuentra pues el pedacito de juguete, el maní, el caramelo que se lo han metido, ¿no? Obviamente pues ahí no hay problema de riesgo, no hay ningún riesgo de vida, solamente que lo peor que puede pasar es que haga una rinosinusitis, ¿no? De ahí, a nivel laringio, si bien es cierto, estos casos a nivel laringio representan del 2 a 12% de los casos, se asocian mucho a muerte, porque cuando hay obstrucción a este nivel, el aire no tiene obviamente por dónde pasar, no llega el aire a la vía aérea inferior y el paciente se muere. Por ejemplo, tenemos el caso de esta niña, que es una niña que fue transferida al hospital desde Puno, con 8 meses de edad, y cuando recién la refirieron había cianosis, estridor, tos siempre hubo. Finalmente llegó al hospital ventilando, pero con un gran estridor. Y fíjense ustedes, esta es la radiografía de tórax cuando llega el paciente. Y fíjense ustedes esta imagen radiopaca lineal a nivel cervical. Esta es la imagen que se ve en la radiografía lateral del cuello, ¿no? Y acá estamos haciendo una broncoscopía rígida en esta niña de 8 meses y lo que se está retirando es este objeto, que era un cartílago de alpaca.
cómo el cartílago de alpaca llegó a la papilla de la niña de 8 meses no sabemos, pero tuvo mucha suerte, porque parece que inicialmente hubo una obstrucción parcial y luego el objeto, el cartílago se acomodó y permitió el flujo de aire alrededor felizmente y esta niña se salvó. ¿Sí? Otra ubicación frecuente, más frecuente que la anterior, es la traqueal, que representa el 7% de los casos. Va a haber igualito tos, estridor, odinofagia, una tos grupal, que puede confundirse con el croup. Y algo característico del cuerpo extraño a nivel traqueal es que cuando uno oculta el tórax, puede uno escuchar como un golpeteo a ese nivel, el nivel del tórax superior, que es el cuerpo extraño que está a nivel de tráquea y cuando uno inspira y expira, cuando expira el cuerpo extraño sube y choca con las cuerdas vocales. Y ese es el choque que uno escucha. Y en realidad ese es el problema del cuerpo extraño. Cuando pasa las cuerdas vocales, es difícil ya que uno lo pueda expulsar, porque al subir choca con las cuerdas vocales y no pasa ese embudo. En general, cuerpos extraños a nivel laringotraqueal tiene 4 a 5 veces más complicaciones que cualquier otra ubicación. Pero de hecho, como les dije, la ubicación más frecuente del cuerpo extraño es a nivel bronquial, que representa el 80% de los casos. En estos cuadros no solamente debe haber tos aparatosa, dificultad respiratoria, sino también puede haber sibilancias. Y ese es un diagnóstico diferencial de asma, sobre todo cuando las sibilancias son unilaterales. Por ejemplo, veamos este niño que llegó al hospital referido como asma, ¿no? Asma de difícil manejo. Y lo que llamaba la atención es que tenía sibilancias unilaterales. Fíjense ustedes, a la izquierda tienen la placa de tórax en inspiración y a la derecha cuando se le pide al niño que expire, fíjense ustedes cómo ya hay una gran hiperinsuflación del pulmón izquierdo. Y cuando hablamos de cuerpo extraño, pues, y placa de tórax, lo primero que se nos viene a la cabeza es encontrar una telectasia, ¿correcto? Pero, pero, hay que recordar nuevamente lo que te expliqué en la clase anterior, que durante la inspiración, cuando hay dilatación, o incremento de diámetro de la vía aérea intratorácica, puede pasar que el aire pase alrededor del cuerpo extraño, pero durante la expiración, que sucede lo contrario, el aire al tratar de salir queda atrapado. O sea, entra, pero no puede salir. Esto es lo que se llama fenómeno de válvula. O sea, en cuerpo extraño pueden encontrar también en el lugar, en la zona donde está ubicado el cuerpo extraño, hiperinsuflación, no solamente colapso, ¿no? El colapso es lo que habitualmente vemos cuando el cuerpo extraño obstruye totalmente la vía aérea, tanto en inspiración como expiración, se colapsa toda la vía aérea distal y en la placa vamos a ver atelectasias, ¿no? Radiopacidades habitualmente triangulares. Por ejemplo, veamos el caso de este niño, que es un niño de 3 años de edad, que llegó al hospital luego de que la madre había presenciado, o sea, un niño previamente sano, estaba comiendo, el niño se atora frente a la mamá, pues se puede cianótico, comienza a toser, la mamá sale corriendo, llega a un hospital, ya más tranquilo, lo ven en emergencia, lo examinan, le toman esta radiografía de tórax, no le encuentran gran cosa, le dan de alta, pasa 2 semanas. El niño estaba tranquilo, pero la mamá se quedó con esa preocupación de lo que había evidenciado. Llega al hospital donde estábamos, con esa historia la que les acabo de mencionar. Tomamos esta placa de tórax, ¿no? No había gran cosa, no nos llamaba mucho la atención, pero por este dato se opta por hacer una broncoscopía diagnóstica y fíjense ustedes cómo en el bronquio derecho estaba el cuerpo extraño todavía. Este es otro paciente que conocimos en México,
La historia exactamente igual, la edad muy similar, pero viene referido al Instituto de Pediatría de México por neumonía refractaria al tratamiento. Fíjense ustedes cómo estaba el pulmón de este pobre niño, todo ya comprometido, incluso zonas de necrosis, y este paciente termina en esto. ¿Sí? Había tenido una historia similar al niño anterior, pero meses atrás. Entonces recuerden ustedes que cuerpo extraño tiene tres fases de presentación. Una fase aguda, en la cual va a haber dificultad respiratoria, estridor, cianosis, sibilancia, tos exigente, pero luego el cuerpo extraño puede acomodarse, se acomoda, y puede el niño estar asintomático desde minutos a meses. Y luego ya va a venir una tercera fase secuelar, en la cual vamos a tener pacientes con neumonías de difícil manejo, neumonías recurrentes, ascepsos pulmonares, niños con hemoptisis, que lamentablemente van a terminar en cirugía. Entonces, todo niño con sospecha fundada de cuerpo extraño debe ser referido para realizar una broncoscopía diagnóstica, ¿sí? Para evitar estas secuelas. Pero ¿qué hacen ustedes cuando están frente a un niño? No están no necesariamente en el hospital o en la emergencia, puede pasar en cualquier lugar que ustedes estén, incluso en su casa con algún familiar, y se aspira cómo reaccionar, cómo tratar esa emergencia. Entonces acá, cuando estamos frente a una emergencia por aspiración, como personal de salud tenemos que estar en capacidad de ayudar a la persona. Entonces lo primero que tenemos que ver es si que tiene una tos efectiva o no es efectiva. O sea, se ve que la persona está tratando de toser, pero no sale. Si la persona o el niño tiene una tos efectiva, lo único que se hace es apoyar al paciente hasta que venga el auxilio y animar a que siga tosiendo. La mejor manera, la mejor maniobra de expulsar el cuerpo extraño es con la tos. Si estamos frente a un paciente con tos no efectiva, vamos a tener dos escenarios. El más aparatoso, en el cual el paciente pierde la conciencia, y entonces lo que uno hace es mirar la boca, y si es que ustedes ven con facilidad el cuerpo extraño y es accesible, lo tratan de sacar. Si es que el cuerpo extraño no se ve o está muy profundo y ustedes no están seguros de que lo van a poder sacar, es preferible no hacer la maniobra, porque a veces, o muchas veces, mejor dicho, al intentar de sacar el cuerpo extraño, uno lo empuja más adentro, ¿correcto? Y uno comienza la maniobra de reanimación cardiopulmonar. O sea, si el paciente tiene una tos no efectiva, está inconsciente, no vemos el cuerpo extraño o no lo podemos retirar, comenzamos el RCP. Con la diferencia de que cada 2 minutos debemos explorar la boca a ver si el cuerpo extraño ya lo podemos ver o es fácilmente removible. ¿Correcto? Ese es el paciente o el niño con tos no efectiva inconsciente. Si el paciente tiene una tos no efectiva pero está consciente, lo que vamos a hacer son maniobras para ayudar a mover el cuerpo extraño. Ojo que el objetivo de las maniobras no es que el paciente expulse el cuerpo extraño, sino que comience a tener una tos efectiva, ¿correcto? Y las maniobras van a depender de la edad. Si es un lactante son 5 compresiones en el tórax, si es un niño son compresiones en el abdomen, ¿no? Vamos a verlo gráficamente. Entonces, atragantamiento en un niño consciente con tos inefectiva, se mira en la boca, se trata de extraer el objeto, si no es accesible, se comienzan las maniobras, si es un lactante menor de 1 año, 5 golpes en la espalda, 5 compresiones torácicas y seguimos la maniobra hasta que el niño tenga una tos efectiva. Si es mayor de 1 año, son 5 compresiones abdominales y 5 compresiones, golpes en la espalda. Vamos a verlo gráficamente. Si es un niño menor de 1 año, fíjense ustedes, se sientan, colocan al niño boca abajo sobre el muslo, fijando la mandíbula con una mano y con la otra
van a ser las maniobras de compresión en la pared, en la espalda a nivel interescapular. Para eso van a utilizar el talón, ¿no? El talón de la mano. A nivel escapular, 5 golpes. Voltean al paciente y a nivel intermamario le hacen 5 compresiones con el dedo índice y medio. Ese es el niño menor de 1 año. En el niño mayor van a hacer la maniobra que ustedes conocen, la maniobra de Heimlich, ¿no? En la cual hacen una compresión entre el ombligo y el esternón. Y para eso ustedes tienen que tener cuidado de de separar bien los codos para no producir fractura costal. Entonces son 5 compresiones hasta que el paciente expulse o pueda toser efectivamente, ¿no? Si es un niño más o menos de su estatura, lo hacen parado. Si es un niño pequeño, ustedes se arrodillan y hacen la compresión de la misma manera. Como les dije, hay que recordar que no solamente las complicaciones del cuerpo extraño son las inmediatas como la obstrucción de la vía aérea, sino también puede haber neumotoras, neumomediastino, hemoptisis, puede haber laceraciones laringias, estenosis bronquiales, fístulas y bronquiectasias distales, ¿no? Todas estas son secuelas que vamos a observar más que todo en aquellos niños en los cuales no se ha hecho un diagnóstico oportuno. Y lo más importante de la clase es obviamente prevenir. Entonces, hay que enseñar a los niños, hay que educar a los niños que no deben estar corriendo, jugando cuando están comiendo, ni hablar, ¿no? En la medida de lo posible, una masticación adecuada, pausada. Evitar frutos secos, eso es algo importante que no lo tenemos mucho en cuenta. Evitar frutos secos en menores de 4 a 5 años, ¿no? La clásica que uno va a la cevichería y te dan tu, tu cancha salada para comer, súper peligroso en menores de 4 o 5 años. No debe haber al alcance de los niños pequeños ningún objeto que sea más pequeño que su boca. Ojo. Y eso viene incluso en la advertencia de los juguetes, ¿no? Viene ahí bien advertido que tiene piezas pequeñas el juego y que no debe estar a mano de niños pequeños. Sobre todo aquellos objetos que son desmontables, hay que tener mucho cuidado con esos objetos. Y sobre todo, por favor, mucho cuidado con los globos y en general cualquier objeto con látex. Preguntas, dudas. ¿Alguna duda de la clase? No, doctor. Muy bien. Entonces, nos vamos a la siguiente clase. ¿Lo ven en pantalla? No, doctor. ¿No? A ver, no. Ahí. Doctor, se ve su última diapositiva de obstrucción de la vía aérea. A ver, a ver. Uy. Ahora. No, doctor, todavía. A ver, un ratito. Ahora. Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Muy bien. Entonces vamos con la última clase. Esto es una patología bastante frecuente. Así no sean pediatras, lo van a ver de todas maneras en su cerebro. Pues, ¿qué es el asma, no? ¿Cuál es la definición de asma? Esta es la definición del GINA. El GINA es una guía global
basada en medicina en evidencias, es una guía para el manejo y control del asma, reconocida a nivel mundial, y la guía ha sido actualizada justamente este año, ¿no? Entonces, ¿cómo lo definen ellos? Como una enfermedad heterogénea, cuyo cuadro clínico va a ser consecuencia de la inflamación crónica de la vía aérea inferior. Y este cuadro clínico, lo característico van a ser la presencia de sibilancias, tos, disnea y opresión torácica, ¿no? Sensación de opresión torácica. Pero la característica del asma es que varía en cuanto a intensidad durante el tiempo, ¿no? No es un cuadro clínico fijo. Y de hecho, la prevalencia de asma ha ido aumentando a lo largo de las décadas en el mundo. Y fíjense ustedes, este es un estudio bastante interesante en el cual se comparó prevalencia de asma en diferentes países del mundo. Esta es la prevalencia de asma en edad escolar. Y fíjense ustedes, Perú estaba acá arriba, entre los 10 primeros países con mayor prevalencia de asma en el mundo. 10 años después se hizo una actualización de este estudio y Perú seguía dentro de los 10 países con mayor prevalencia de asma en edad escolar. O sea, es una patología definitivamente bastante frecuente. Y más Lima es una ciudad con una alta prevalencia de asma en edad pediátrica. Y de hecho, todas las estructuras de la pared bronquial están implicadas en el cuadro de asma, ¿no? Desde el epitelio bronquial, el músculo liso, obviamente, que es lo que produce la constricción, el endotelio, incluso el sistema nervioso de la mucosa bronquial interviene en el asma. Este es un cuadro bastante interesante porque es una correlación entre la fisiopatología y el cuadro clínico, ¿no? Entonces acá vemos arriba un paciente que está sin asma, su vía aérea, el bronquio normal, pero este paciente tiene una susceptibilidad genética y cuando está expuesto a infecciones virales, que es la causa más frecuente de las crisis asmáticas en los niños, o aeroalergenos o irritantes o al mismo ejercicio, comienza a haber una reacción, ¿no? Liberada por los linfocitos TH2, los eosinófilos, los mastocitos que liberan histamina y produce una inflamación aguda, un broncoespasmo precoz. El paciente va a comenzar a tener tos, sibilancias, disnea. Si esto persiste, si no controlamos esta inflamación, ya se liberan otros mediadores como los leucotrienos y prostaglandinas, y hay un broncoespasmo más tardío, con más severidad de la inflamación, porque hay mayor cantidad de citoquinas y células involucradas y aparecen los neutrófilos, ¿no? Si esta inflamación se hace crónica, ya no lo controlamos, y hay más un componente celular involucrado en forma permanente, sobre todo los neutrófilos, y estos pacientes van a quedar con una hiperreactividad bronquial persistente. Y si aún así esto no se controla, ya llegamos al extremo de la remodelación de la vía aérea. Ya la mucosa bronquial queda totalmente remodelada, ya no va a responder a los corticoides, ya no va a responder a la terapia con beta-2 agonistas inhalados. Y ojo que remodelación vemos incluso en niños pequeños. Fíjense ustedes esta gráfica solamente para resaltar que el asma es un proceso, una enfermedad inflamatoria, ¿no? Ven ustedes a la izquierda la vía aérea normal y en la derecha un paciente asmático, ¿no? Fíjense ustedes la gran cantidad de secreciones, la gran cantidad de células inflamatorias que son puntitos azules que ven ustedes ahí, como la musculatura lisa bronquial está engrosada. Todos son cambios que se producen por la inflamación. Y cuando hablamos de asma, sobre todo en pediatría, más que todo vamos a ver el tipo TH2. TH2 se refiere a las células TH2 helper, tiene un tipo de respuesta que tiene que ver con liberación de inmunoglobulina E, activación de los eosinófilos en los mastocitos, interleuquina 5 y 13, todos factores que tienen que ver con atopía. Entonces este gráfico es interesante porque fíjense ustedes
Podemos tener dos niños, uno con una respuesta TH2 elevada, y a pesar de ser expuestos a los mismos virus, alergenos, humo de cigarrillo, el que tiene TH2 bajo no reacciona exageradamente, el niño asmático sí lo hace, y esto lleva al cuadro clínico de asma. De tal manera que podemos tener varios fenotipos de asma, la alérgica, como les digo, es la más frecuente en pediatría, y algo que estamos viendo con mucho mayor frecuencia en adolescentes es el asma asociada a obesidad. Generalmente niños que durante la adolescencia aumentan mucho de peso, sobre todo en niñas, y comienzan a presentar cuadros de asma cuando nunca habían tenido antecedentes de asma ni atopía, y son pacientes difíciles de manejar. Y algo importante en relación también a la respuesta TH1 y TH2, si ustedes recuerdan, nosotros nacemos con linfocitos TH0 y si tenemos exposición o no a agentes microbianos y sus productos, vamos a tener una desviación de nuestra respuesta de linfocitos T hacia TH1, o sea, si tenemos exposición a microorganismos y sus productos, vamos a tener más una respuesta TH1, y si hay ausencia de esto, vamos a tener más respuesta de TH2, que es de tipo atópico. Entonces, este gráfico resalta la importancia del medio ambiente, pero no solamente como su papel en la causa de exacerbaciones o crisis asmáticas, sino también como inicio de la enfermedad. Es así que se ha demostrado en todo el mundo que, por ejemplo, niños que nacen en ambientes rurales tienen mucho menor riesgo de desarrollar asma y alergia frente a aquellos niños que viven o crecen en la ciudad. Y básicamente esto se debería, o se ha comprobado que se debe a que los niños que viven o nacen en zonas rurales están expuestos a mayor cantidad de microorganismos y sus productos. Entonces, actualmente lo que se está viendo es tratar de identificar qué productos son los que tendrían este efecto protector para de alguna manera alterar la historia natural del asma y la atopía. Y algo que también está bastante en boga es que también la contaminación ambiental ha aumentado el asma y la atopía en las ciudades, ¿no? De hecho, está probado que aquellos niños que viven, por ejemplo, cerca a una carretera o una pista de alto flujo o mucho tráfico, tienen mayor riesgo en forma significativa de hacer asma, solamente por el hecho de vivir cerca a la pista. De tal manera que el asma que vemos nosotros finalmente cuando tenemos al paciente en el consultorio o en la emergencia va a ser el resultado de una interacción compleja entre el medio ambiente uterino, los genes fetales, los genes maternos, que van a dar un inmunofenotipo neonatal que a su vez es alterado por la interacción con el medio ambiente externo hasta que llegamos a tener un fenotipo de asma. De tal manera que ustedes, cuando se habla actualmente de asma, se debe pensar en asma como un síndrome, no como una enfermedad, sino como un síndrome, el cual va a englobar características fenotípicas, o sea, características que nosotros podemos medir, observar, ¿no? Como dificultad respiratoria, sibilancias, ¿no? Si queremos hacer una similitud con otro síndrome, por ejemplo, síndrome anémico, podemos tener anemia, un niño que sospechamos que tiene anemia porque está pálido, está hipoactivo, tomamos un valor de sangre y tiene hemoglobina baja. Pero este fenotipo puede deberse a varias causas, varias o distintas fisiopatologías, y acá es lo que se habla de endotipos. ¿Y por qué es importante el endotipo? Porque depende de la fisiopatología, el paciente va a responder o no a un tratamiento. Si seguimos con el ejemplo de anemia, la causa más frecuente del síndrome anémico es la ferropénica, ¿no? La nutricional. Entonces le damos un suplemento de hierro y el niño va a mejorar, pero no es la única causa de anemia. Por ejemplo, tenemos anemia falciforme, ¿no? En el cual la fisiopatología es totalmente distinta y por más hierro que le demos a este niño, no va a mejorar.
Y algo importantísimo, o lo más importante, diría yo, cuando estamos frente a un paciente asmático, es hacer el diagnóstico diferencial. No todo lo que es sibilancia es asma, y mucho menos en pediatría. Entonces, diagnósticos diferenciales frecuentes, la bronquiolitis, que habitualmente es el broncoespasmo en niños menores de 2 o 1 año, por infecciones virales, es un episodio aislado, causa más frecuente virus sincitial respiratoria, eso no es asma. Las neumonías, la tuberculosis pueden ir con sibilancias, obviamente van con tos, obviamente van con dificultad respiratoria, y esto no es asma. El coqueluche, la Bordetella pertussis, ¿no? En el cual el diagnóstico diferencial nos va a ayudar con la tos en Salvas o Krupp. Pacientes que tengan antecedentes de prematuridad pueden presentarse en el consultorio como asma, y en realidad lo que son displásicos. A menor edad, mayor posibilidad de que la causa de sibilancia sea una malformación congénita de la vía aérea. Por ejemplo, tenemos un neonato, ¿no? Un neonato que tiene sibilancias. Lo último que se nos debe ocurrir es que ese paciente sea asmático. Lo más probable es que sea una malformación congénita. Patologías más raras, como fibrosis quística, que son alteraciones genéticas que van con cuadros respiratorios de sibilancia, tos productiva, neumonías o disquinesia ciliar primaria. También puede ser que el supuesto asma no tenga origen en nada, no tenga nada que ver con la vía respiratoria, sino el aparato digestivo, y a la cabeza del reflujo gastroesofágico es una causa frecuente de sibilancias recurrentes, ¿no? Habitualmente en estos niños las sibilancias se van a producir asociadas a la alimentación o después de ser alimentados. Niños que tienen, por ejemplo, secuelas neurológicas, aunque han tenido un TEC severo y que tienen por ello un problema de evolución, pueden manifestarse con sibilancias, pero lo que tienen son síndromes aspirativos, porque debido a este problema neurológico no pueden coordinar bien la evolución y se aspiran. Niños que tienen sibilancias, pero aparte tienen, por ejemplo, historias de sinusitis, neumonías recurrentes, otitis, diarreas, ¿no? Hay que pensar en inmunodeficiencia. Y cardiovascular, ¿no? Más de una vez hemos tenido pacientes cardiópatas que los están nebulizando porque tienen sibilancias bilaterales, y en realidad lo que el niño tenía era una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Importante ver estos antecedentes. Entonces, ¿cuándo sospechar de asma? Cuando tenemos un paciente con el cuadro clínico característico, ¿no? De tos, sibilancias, disnea, presión torácica. Y recuerden ustedes que estos síntomas varían son variables durante el tiempo, también varía la intensidad. Habitualmente el asma, los síntomas de asma empeoran en la noche, y por eso la mayoría de las emergencias de asmáticos son en la noche. También cuando hacen ejercicio, a algunos niños se les gatilla el cuadro con la risa, obviamente con la exposición a alergenos, y definitivamente empeoran o se presentan con las infecciones virales, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente con un cuadro clínico típico y en el examen físico encontramos sibilancias, el siguiente paso que debemos hacer para confirmar el diagnóstico de asma es realizar una espirometría. La espirometría es un examen que está habitualmente a la mano en cualquier centro de salud, hospital o clínica, en algunos consultorios también. Entonces, lo recomendable es hacer la espirometría, que tiene algunas limitaciones. Entonces, si tenemos un cuadro clínico compatible, examen físico compatible y una espirometría que nos confirme el diagnóstico, iniciamos el tratamiento con seguridad. A veces es necesario repetir la espirometría para confirmar el diagnóstico. Y el otro escenario, obviamente, puede ser aquel paciente que llega a la emergencia, ¿no? Llega a la emergencia con dificultad respiratoria, sibilancias, le damos el corticoide, le damos el inhalador del beta-2 agonista o lo nebulizamos y mejor, ¿no? Ese paciente es un asmático y hay que seguirlo. ¿Qué cosa es la espirometría? La espirometría es el examen auxiliar confirmatorio de excelencia de asma, pero es una prueba esfuerzo dependiente. O sea, el niño tiene que colaborar, hay que hacer ciertas maniobras que tienen que ser reproducibles y tienen que cumplir ciertas características para que sea válido. Entonces, por eso,
es difícil hacer una espirometría en menores de 5 años, ¿no? No van a colaborar. O también en aquellos niños o pacientes que tienen una alteración neurológica, como que tienen un problema neurológico que no les permita colaborar. Y también está contraindicado, ojo, en pacientes que tengan síndrome de fuga de aire, ¿no? Neumotórax, neumomediastino, no se les puede pedir que hagan esfuerzo. O que hayan tenido una cirugía o trauma torácico, por ejemplo, ¿no? En esos pacientes no se les puede hacer espirometría. ¿Y hay alguna otra manera o alguna otra herramienta de confirmar o diagnosticar asma, sobre todo en niños pequeños cuando no podemos hacer espirometría? Sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, en niños pequeños y preescolares hay hasta 3 fenotipos clásicos de asma. Porque hay niños que comienzan a tener sibilancias desde temprana edad, pero a los 2, 3 años dejan de tener sibilancias, a los cuales se llama clásicamente los transitorios precoces. Y eventualmente estos niños tienen sibilancias frente a infecciones virales. ¿Por qué? Porque tienen una función pulmonar disminuida, pero conforme van creciendo mejoran y dejan de tener sibilancias. Aquellos pacientes que comienzan a tener sibilancias alrededor de los 2, 3 años de edad y dejan de tener a los 6 años. Y finalmente aquellos niños que comienzan las sibilancias a temprana edad y siguen sibilando hasta la edad escolar, que son los verdaderos asmáticos de tipo alérgico o atópico. ¿Hay alguna manera de diagnosticar asma en edades tempranas? Y la respuesta es sí, con un score clínico. Este es el índice predictor de asma. Dicho sea de paso, este fue elaborado por un compatriota nuestro, José Antonio Castro Rodríguez, que vive en Chile, y esto le ha valido mucho reconocimiento y muchos premios, porque este es un score validado para predecir asma en niños pequeños en la edad escolar. Entonces, el criterio de entrada son 3 o más episodios durante los primeros 3 años de vida. Hay criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son dermatitis atópica en el niño diagnosticado por un médico o asma en los padres. Y criterios menores, sibilancias no asociadas a infecciones virales, rinitis alérgica, eosinofilia, inmunoglobulina E. Entonces, si tienes un índice predictivo positivo, hay 7 veces mayor riesgo de que este paciente tenga un asma atópica en edad escolar. Es una manera de diagnosticar asma en edades tempranas y también de respaldar el inicio del tratamiento en forma prolongada. Finalmente, en cuanto al tratamiento, y esto yo creo debe quedar claro, la terapia inhalatoria es el pilar del tratamiento del asma, no solamente de las crisis, sino también del tratamiento a largo plazo. Y este es un estudio bastante antiguo, fíjense ustedes. Y acá en este estudio es interesante porque compara la terbutalina. La terbutalina es un beta-acción corta, o sea, produce broncodilatación rápida. Y en este estudio lo administran por vía oral, fíjense ustedes las dosis en miligramos, y comparan eso con la administración por vía subcutánea, mucho menor dosis, el efecto es más rápido, ¿no? Más rápido y más prominente. Pero fíjense ustedes la vía inhalada. La vía inhalada, mucho menor cantidad de medicina, el efecto más rápido, más pronunciado y más sostenido. Entonces, usar un broncodilatador para asma por otra vía que no sea la inhalada es prácticamente hacer iatrogenia, ¿correcto? Porque aparte que estamos usando más medicación, como va por vía sistémica, hay mucho más efectos secundarios, ¿correcto? Nuevamente, usar un broncodilatador para asma por otra vía que no sea la inhalada es iatrogénico. Lo mismo sucede con el corticoide inhalado, acá ya estamos hablando de tratamiento a largo plazo. La vía con corticoide inhalado para aquel paciente asmático persistente es la vía de administración más indicada. Entonces, cuando estamos frente a un paciente con asma,
hay que tener en cuenta el control de la enfermedad y la severidad de la misma. La severidad es la propiedad, es la característica misma de la enfermedad del paciente. Podemos tener un asmático leve, moderado o severo. Y por otro lado, el control se refiere a que si el paciente está respondiendo o no al tratamiento. De tal manera que, por ejemplo, puedo yo tener un asmático leve, ¿sí? Una enfermedad leve, pero no controlado. Y puede tener un asmático una enfermedad severa, pero controlado. La diferencia es que el primero no cumple con el tratamiento preventivo y el segundo sí. Tanto la severidad como el control, hay que evaluar dos aspectos. El problema actual, que básicamente son las exacerbaciones, la presentación del cuadro clínico, y obviamente la limitación de la vida diaria del paciente. Y riesgo futuro se refiere a la posibilidad de que este paciente vuelva a tener una nueva exacerbación, que la función pulmonar siga cayendo, porque el paciente asmático no controlado, se ha visto que un grupo de estos pacientes, si no se controla, tiene una caída de la función pulmonar progresiva. Obviamente hay riesgos adversos de la medicación y, como les mencioné en las primeras láminas, hay un riesgo de remodelación. Una vez que el paciente asmático entra en remodelación, ya el panorama es más sombrío. Ahora, el GINA nos da esta tabla bastante práctica para catalogar al paciente entre controlado y no controlado o parcialmente controlado, teniendo en cuenta parámetros simples que podemos obtener durante la anamnesis, como síntomas diurnos, limitación a la actividad, síntomas nocturnos, necesidad de usar un beta-2 y también, en la medida de lo posible, si se puede hacer una función pulmonar, no necesariamente tiene que ser espirómetro, puede ser un flujómetro, es un aparato más sencillo que lo pueden tener ustedes en el consultorio, ¿no? Entonces, de acuerdo a si el paciente está controlado o no controlado, vamos escalando o disminuyendo la medicación. Tener en cuenta que hay factores que debemos nosotros tener presentes siempre que estamos frente a un paciente asmático, y sobre los cuales debemos preguntar si están estos factores presentes, el paciente tiene riesgo alto de hacer exacerbación. Por ejemplo, obviamente síntomas no controlados. Por ejemplo, un paciente que usa salbutamol, solamente salbutamol, más de 3 dispositivos al año. Un paciente que ha tenido una función pulmonar baja, paciente que tiene mala adherencia o no usa adecuadamente el inhalador. Eso es importante preguntar siempre en la consulta. Uno, la adherencia, y segundo, la técnica de inhalación, ¿no? Un paciente que es obeso, la obesidad, que lo estamos viendo cada vez más en niños, es una epidemia ya. Paciente obeso, asmático, mayor riesgo de definitivamente que va a tener exacerbación. Pacientes con diagnóstico de rinitis alérgica o de rinosinusitis no tratadas van a tener mayor riesgo de presentar una crisis asmática en el futuro. Pacientes que están expuestos al tabaquismo, ¿no? Padres fumadores, terrible para el niño, por más medicación que le demos, no va a controlar su asma, va a estar en riesgo permanente de presentar una crisis de asma, ¿no? Es un gráfico, ¿no? Pacientes que usan más de 3 inhaladores al año, fíjense ustedes, tienen mayor riesgo de hospitalización, visitas a emergencia, mayor riesgo de necesitar o de ser indicados con corticoides sistémicos. Los pacientes en general prefieren usar el salbutamol o el beta-2 de acción corta frente al corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque cuando lo utilizan sienten el alivio inmediato, ¿no? Entonces, ese es el problema con todos los pacientes crónicos, ¿no? Muchos pacientes con enfermedades crónicas, no solamente el asma, es difícil la adherencia, ¿no? Porque cuando se sienten bien, dejan de tomar la medicación, ¿no? Y es por esto que el paciente asmático y también el niño, se incluye ahí, prefiere utilizar el salbutamol, lo administra, se siente aliviado, pero cuando se siente bien no usa el corticoide inhalado. Fíjense ustedes cómo se dispara el riesgo de muerte si es que se utiliza frecuentemente beta-2 de acción agonista o el salbutamol de acción corta solo,
y cómo sucede totalmente lo contrario cuando se tiene una adherencia adecuada al corticoide inhalado, ¿no? El riesgo de muerte por asma disminuye dramáticamente. Ahora vayamos al tratamiento del paciente asmático persistente, ¿correcto? Ese es el tratamiento a largo plazo. ¿Qué dice el GINA? ¿Qué dice el GINA para adolescentes y adultos? Para adolescentes y adultos, este es el último GINA. Cuando tiene síntomas poco frecuentes, menos de 4 veces a la semana, lo que recomienda el GINA es utilizar dosis bajas de corticoide inhalado asociados a formoterol, un solo dispositivo. Además, cada vez que se siente mal, utiliza un disparo de esta combinación, corticoide inhalado a dosis baja más formoterol. Estas son recomendaciones recientes, esto es lo que ustedes van a manejar. Si el paciente tiene síntomas más frecuentes, ya requiere un tratamiento de mantenimiento, o sea, utilizar lo que recomienda, utilizar dosis bajas de corticoide inhalado más formoterol, es decir, lo mismo, pero en forma diaria, Y cada vez que tenga una crisis, dosis adicionales de la misma combinación. ¿Correcto? Esto se llama la estrategia de mantenimiento y alivio. Mantenimiento y alivio del asma. Esta es una estrategia nueva que ha sido incorporada para el GINA. Esto es lo último. Si aún así el paciente tiene síntomas frecuentes y no se controla, se duplica la dosis de corticoide inhalado, igual utiliza el mismo dispositivo para el alivio, y ya el paciente asmático más severo requiere otra medicación como ya terapia biológica. Entonces, esta estrategia de utilizar formoterol, el formoterol es un beta 2 de acción prolongada, pero tiene la ventaja de actuar también inmediatamente. O sea, lo que utilizamos nosotros en las crisis, lo que se utiliza más es el salbutamol. El formoterol tiene la capacidad de producir la broncodilatación a la misma velocidad, igual que rápido que el salbutamol, pero aparte tiene un efecto broncodilatador prolongado de hasta 12 horas. Y esto es por lo cual el GINA lo ha incorporado en este manejo. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quedó claro? Acá paro un rato porque este es un nuevo concepto que ustedes van a manejar. Este es el último GINA. Si ustedes revisan las ediciones y recomendaciones anteriores, esto no existía. Se ha hecho en base a evidencia nueva. O sea, un solo dispositivo con formoterol y un corticoide inhalado para mantenimiento y manejo de las crisis. Esta es la estrategia MART. M-A-R-T, MART. Así se llama esta nueva estrategia. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? Sí, doctor. Excelente. Ahora, si tenemos niños entre 6 y 11 años de edad, ¿cómo los manejamos? ¿Qué dice el niño? Si tenemos síntomas menos de 2 veces, o sea, poco frecuente, menos de 2 veces al mes, acá, esto también ha cambiado, lo que recomienda el GINA es utilizar dosis bajas de corticoide inhalado, pero con un SAO, o sea, salbutamol. O sea, a esta edad, menores de 11 años, todavía no está respaldada con evidencia suficiente la estrategia que les acabo de mencionar para los niños, para los adolescentes. Entonces, si tenemos un niño menor de 11 años, que no es persistente, que tiene sus crisis de vez en cuando, lo que recomienda el GINA es utilizar un corticoide. ¿Aló? 있습니다. 저 아이들은 어떻게 처리할까요? 방문 지켜봐. 우리 엄마 찾아줄 거야? 난 말한 건 지켜. 저 형사 너무 소득한데 분명히. 예산 부족이야. 내가 애들이 앉아. Apaguen sus micrófonos. 아이들은 일관만 있어 바로 직사해요.
지키면 안 된다. 왜 이렇게 생태계를 수술수건 쫓고 다니시는지 내가 해야 돼. Doctor, ¿podría silenciarlo usted, por favor? ¿Cómo? No, no tengo cómo silenciarlo. A ver, Listo, doctor. ya, gracias. Entonces, nuevamente, si tenemos un niño menor de 11 años que está con una exacerbación, ojo que este es el escenario que no está en emergencia, ¿no? Es un niño que no está en emergencia, estamos manejando en casa. Le damos una dosis baja de corticoide inhalado con salbutamol, cada vez que lo necesite. Pero si es un niño que ya tiene síntomas frecuentes, es un persistente, se comienza con dosis bajas de corticoide inhalado en forma diaria, Y cada vez que se ponga mal, siempre y cuando no llegue a la emergencia o la hospitalización, se puede manejar con dosis bajas de corticoide inhalado más salbutamol. Estamos hablando de pacientes que no se están hospitalizando, que no están llegando a emergencia. Son pacientes ambulatorios, manejo a largo plazo. Si aún así es un paciente con un grado, una severidad mayor de asma, síntomas más frecuentes, ya el tratamiento se comienza a escalar y se usa dosis bajas de corticoide inhalado combinado con un beta 2 de acción prolongado que puede ser el formoterol. Acá ya en esta escala el GINA da como alternativa en este paciente más severo poder utilizar la estrategia MART, ¿no? La que les acabo de mencionar para los adolescentes. Pero no de primera línea, ¿sí? Pacientes más severos. Es una alternativa. Si aún así tenemos un paciente más severo, ya se usa dosis medianas de corticoide inhalado o la combinación. Esta es la estrategia MART. Pero ojo que estos son pacientes severos, moderados a severos. No es la primera escala, ¿correcto? Y igual el último paso ya son pacientes severos que ya hay que darles terapia biológica y otras cosas más complejas que a menos que sean neumólogos no lo van a ver ustedes, ¿no? Y finalmente, el niño menor de 5 años. El niño menor de 5 años, ahí sí no hay mucha variación. Siempre pues el menor de 5 años, antes de dar una sugerencia en una guía, es más riguroso el proceso, requiere más datos, más evidencia antes de dar una orientación, ¿no? Un cambio en la guía. Entonces, pacientes que tienen cuadros de broncoespasmo por virus, bronquiolitis, no da ninguna recomendación, solamente el beta 2 de acción corta, o sea, el salbutamol a demanda. Si es un paciente menor de 5 años con síntomas frecuentes, ellos sugieren corticoides inhalados a dosis baja. Pero cada vez que se pongan mal, solamente salbutamol. Si es un niño menor de 5 años persistente moderado, se duplica la dosis de corticoide inhalado. También cada vez que se ponga mal, su salbutamol, cuando me refiero a se ponga mal en este escenario, no es un niño que llega a emergencia, vuelvo a repetirlo, sino es un niño que está siendo manejado en casa. Y ya si es un niño que no se controla con dosis moderadas de corticoide inhalado, ya tiene que ser referido, ¿no? Tiene que ser referido. ¿Eh? Y finalmente, vamos a hablar sobre el manejo del paciente asmático que ustedes van a ver en su internado, en su serum, que es el paciente que va a llegar a emergencia, ¿no? Entonces, cuando llega el paciente a emergencia, lo primero que se tiene que hacer, y esto ya lo hemos revisado por lo menos en la sede, en un taller, ya hay un taller de manejo de crisis de asma, pero vamos a repetirlo acá. Lo primero que tenemos que hacer con el paciente asmático es en forma objetiva, a ver si estamos frente a una crisis asmática moderada, leve, moderada o severa, ¿correcto? Y para ello utilizamos el Pulmonary Score, que lo ven ustedes en pantalla, bastante conocido, ¿no? De acuerdo a la edad, se da una puntuación, de acuerdo a la frecuencia respiratoria, presencia o no de sibilancias y uso de musculóbulos accesorios, ¿no? Ese es el puntaje que ustedes deben tener a mano en cada vez que estén de guardia. Entonces, esto también se hace de la mano con la saturimetría, ¿no? La saturación.
Entonces, de acuerdo al puntaje, vamos a tener un asmático, una crisis asmática leve, moderada o severa. Y si hay una, como dice acá, si hay una discordancia entre la puntuación clínica y la saturación, se utiliza el criterio de mayor severidad. O sea, puedo tener, por ejemplo, un asmático que me llega a un puntaje de 2 o 3, pero ese paciente me satura menos 91, ya lo catalogo de frente como grave, ¿correcto? Además, hay criterios de severidad en los cuales no es necesario hacer el puntaje. O sea, por ejemplo, si el paciente llega con un tórax silente, un paciente que llega con fuga de aire, con neumomediastino, neumotórax, enfisema subcutáneo, que es lo primero que se van a dar cuenta, ¿no? El neumotórax, neumomediastino lo van ustedes a ver en la radiografía de tórax. Pero clínicamente un paciente que llega con crisis asmática y al examen físico encuentran ustedes crepitaciones a nivel cervical o torácico superior, ese es un enfisema subcutáneo, o sea que definitivamente el paciente tiene, de todas maneras, o neumomediastino o neumotórax o ambos. Es un paciente, pues es una crisis asmática severa, un paciente que tiene que entrar a la UCI. Y qué hablar aquí el niño que viene con por compromiso del sensor, ¿no? O hipoxemia marcada o paciente agotado, ¿no? Eso lo conversamos en el taller, ¿no? Un paciente asmático que, por ejemplo, un escolar que viene con una frecuencia respiratoria de 15 o no llega a 20 y está sibilando. Es un paciente asmático severo, una crisis asmática severa, y está con una frecuencia respiratoria baja porque se ha agotado. Ese paciente se está agotando. Tengan cuidado. Entonces, ¿cómo manejamos la crisis asmática? Si estamos con un puntaje leve, ¿no? Se comienza a inhalar con métodos de acción corta, el salbutamol básicamente, y se da un corticoide sistémico. Habitualmente ese paciente se va de alta. Si estamos frente a una crisis asmática moderada, comenzamos la terapia de rescate. Y en la terapia de rescate no es necesario usar nebulizaciones. Lo más recomendable actualmente, y que nos ha mostrado, nos ha enseñado también la pandemia, es el uso del beta 2 del dispositivo, del inhalador, con aerocámara, con aerocámara. Entonces se recomienda de 4 a 10 puff cada 10 minutos más el corticoide sistémico. Se reevalúa el puntaje, no hay una mejoría, se puede repetir esta terapia de rescate que se añade bromuro y ipatropio, ¿correcto? Se añade bromuro y ipatropio. Y esto lo podemos hacer hasta 3 ciclos. Si no hay mejoría, el paciente se queda hospitalizado. Y en el caso de la crisis asmática severa, ese es un paciente obviamente que tiene que pasar la UCI, pero ustedes ya lo comienzan a manejar en la emergencia utilizando el salbutamol, ¿no? En este paciente, por ejemplo, un asmático severo de frente le van a dar 10 puff, ¿no? 10 puff cada 10 minutos, le ponen oxígeno, le ponen el corticoide sistémico, le ponen el bromuro de ipatropio. Si tienen a la mano, ya comienzan el sulfato de magnesio. La aminofilina está reservada solo para UCI. A ver, esto lo pasamos por acá. Entonces, para la crisis asmática, lo que utilizamos es salbutamol, básicamente, fenoterol ya no lo vemos. La única ventaja de usar nebulización es que ustedes nebulizan con oxígeno. ¿Sí? Esa es la única ventaja. Entonces, en la medida de lo posible, lo mejor es utilizar el salbutamol con aerocámara. Todo paciente asmático tiene que recibir corticoide sistémico en la emergencia. Recuerden ustedes que el corticoide va a comenzar a actuar recién a las 4 horas. O sea, la idea del corticoide sistémico es que el paciente controle la inflamación, no vaya a reingresar o no vaya a comenzar a tener un deterioro debido a la inflamación. Y pueden utilizar cualquier corticoide sistémico, prednisona, dexametasona, hidrocortisona, metilprednisolona, lo que tengan a la mano. Pero ojo, no hay una ventaja de usar una vía intramuscular o una vía endovenosa frente a la vía oral. Va a ser exactamente lo mismo. Nuevamente, el paciente asmático, como el paciente con la neumotraqueitis, el niño asmático ya está ansioso de por sí porque tiene la sensación de falta de aire y de dificultad respiratoria. Si encima le vamos a poner una inyección o ponerle el corticoide, la crisis asmática va a empeorar de todas maneras. En la medida de lo posible, usen la vía oral.
Tendrían que usar una vía sistémica, enteral, intramuscular o no venosa si el paciente está vomitando o está con el trastorno del sensorio, se puede aspirar, ¿no? Si no, de preferencia, utilizar la vía oral. El bromuro hipatrópico, como les digo, está indicado en crisis asmáticas moderadas a graves. En la emergencia se ha visto que disminuye el riesgo de hospitalización, ¿no? Y habitualmente utilizamos de 4 a 8 puff de bromuro hipatrópico, ¿no? Bromuro hipatrópico para nebulizar no tenemos en Perú, solamente tenemos el bromuro hipatrópico en inhalador. Es lo mismo. Y el sulfato de magnesio se utiliza en crisis severas, ¿no? En emergencia, ¿no? Entonces, a lo mejor ustedes lo van a ver a utilizar, o a lo mejor si tienen interés o se dedican a la parte de cuidados intensivos, o son emergencistas, van a usar el sulfato de magnesio en pacientes asmáticos. La aminofilina antes se utilizaba, pero está reservada solamente para aquellos pacientes en UCI, porque la aminofilina tiene un rango terapéutico muy estrecho y si no se pasa puede producir problemas cardiovasculares severos, incluso convulsiones de difícil tratamiento, ¿no? Entonces, en resumen, asma actualmente es un síndrome que tiene múltiples factores etiológicos, múltiples gatillos, múltiples mecanismos fisiopatológicos, hay una combinación de todo lo anterior. En pediatría y sobre todo a menor edad debe ser un diagnóstico de exclusión. Ojo, en más pequeños hay que pensar que no es asma, es un diagnóstico de exclusión. Siempre que se pueda hay que hacer una prueba objetiva de reversibilidad, o sea, hacer una espirometría. Importantísimo, no se olviden, control de exposición de factores externos. De nada nos sirve llenar al niño de inhaladores si es que va a ir a la casa y en la casa tiene un papá fumador, o la casa está frente a un taller, o frente a una autopista de alto flujo, o en el cuarto del niño está lleno de peluches, alfombras, tiene ahí metido al perro, al gato. De nada nos va a servir la terapéutica si es que no controlamos los factores externos. Siempre importante evaluar la adherencia al tratamiento y la técnica inhalatoria. Y no se olvide de identificar comorbilidades. Si tenemos pacientes niños asmáticos que tienen una rinitis no controlada, el asma tampoco se va a controlar. Muy bien, muchachos. Preguntas, dudas de este tema tan importante que van a ver con mucha frecuencia. ¿Nada? ¿Comentarios, dudas? Doctor, Sí. ¿qué tal? Una pregunta. Cuando usted mencionaba justamente los criterios clínicos, ¿no? Por ejemplo, eh, en este caso, ¿a partir de qué edad podría hacerlo? Porque justamente mencionó de que el diagnóstico en sí es con la espirometría, pero eso me parece que se hace a partir de los 6 años, cuando los niños pueden hacer lo que es una espirometría. Entonces, ¿a Claro, partir de qué edad podría yo usar los criterios clínicos? acá está. Este es el índice predictor de asma. Este es un criterio, esa es una herramienta clínica de diagnóstico. O sea, niños pequeños, en los cuales no se puede hacer la espirometría. Si cumple estos criterios, tú puedes ya plantear un diagnóstico de asma y tratarlo como tal, ¿no? Incluso si tienes un índice predictor de asma positivo en un niño, que les digo, de 3 meses, puedes comenzar ya a usar corticoide inhalado, por ejemplo. Y nadie te puede decir nada. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando hayan descartado otras patologías. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes para pensar en otro diagnóstico diferencial, tienes un niño que hace sibilancias recurrentes, a lo mejor ya está hospitalizado, cumple estos criterios que tienes en pantalla, sin dudar puedes comenzar la idea de un corticoide inhalado a dosis baja. ¿Sí? Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, pregunta?
¿Todo claro, chicos? Sí, doctor, está claro. Sí, doctor. Doctor, doctor, una consulta. Entonces, el fenoterol ya no se utiliza ahora. Ya no hay fenoterol, ya hace años que yo no lo veo. ¿Por qué? Porque tenía más efectos secundarios, producía más taquicardia. El fenoterol me estás diciendo, ¿no? Sí. Sí, sí, el fenoterol ya no se está utilizando ya. Somos salbutamol nada más. En Estados Unidos es albuterol. Es lo mismo. Salbutamol y albuterol es lo mismo. Exactamente lo mismo. Antes había fenoterol, pero ya no se ve ya. Yo le recomiendo revisar la guía Gina y otra muy buena guía que hemos revisado también ahí en la C es la guía española, que es también muy didáctica, muy objetiva, muy puntual, ¿no? Esas son, diría yo que son las guías más importantes, las más didácticas, ¿no? En cuanto a manejo de asma. La guía española y el Gina. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Todo claro, doctor. Muy bien, pues chicos, entonces será hasta una siguiente oportunidad. Nos han apoyado con la grabación de la clase porque no he podido entrar como debería acá al Zoom, pero sé que ya lo han grabado. Así que por favor los que han grabado para que lo compartan y nada, sigan sacando provecho del curso de pediatría. Como les digo, a los que van en la sede es bastante importante, así a ustedes no les guste la parte clínica, no les gusten los niños, de todas maneras en el serum van a tener que tratar a un niño con la responsabilidad de que es una vida que tiene todo un camino por delante, ¿no? Entonces no hay nada más terrible que le pueda pasar a un médico de que por su falta de conocimiento o de práctica eh, marque la vida de un niño de por vida, ¿no? Es algo que no creo que nadie lo pueda superar, ¿no? Sobre todo un médico joven. Entonces, denle importancia al curso, por favor, porque sí, el niño tiene toda una vida por delante. Listo, chicos, gracias, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.